Lección 1. Ver películas. Hola Ana, me encanta ver películas de acción, especialmente las persecuciones de coches. Hola Juan, yo también. Siempre me hacen subir la adrenalina. Me gusta cuando el malo tiene un tiroteo con los buenos. Eso siempre es emocionante. Añade mucha tensión a la historia. ¿Tienes una película de acción favorita? Absolutamente. M.A.D. Max, Fury Road, es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Gran elección, la cinematografía es impresionante y la acción no se detiene. Sí. Me encanta cómo te mantiene al borde de tu asiento. Planifiquemos una noche de cine para ver algunos de nuestros favoritos. Lección 2. Desafiante pero gratificante. Buenos días Ana, escuché que recientemente asumiste un proyecto desafiante. Sí, fue difícil pero gratificante. Realmente me impulsó a crecer. Me lo puedo imaginar. ¿Cómo te ha formado como persona? Me enseñó la resiliencia y la importancia de la perseverancia. Genial, enfrentar desafíos muchas veces conduce al crecimiento personal. Absolutamente. Aprendí a aceptar las dificultades en lugar de evitarlas. Esa es una mentalidad poderosa. ¿Qué sigue en tu agenda? Estoy planeando emprender otro proyecto que requiere trabajo en equipo. Colaborar con otros puede ser muy enriquecedor. Lección 3. Reservar una estancia. Hola Ana, acabo de llamar al hotel y me dijeron que les quedaban algunas habitaciones. Hola Juan, eso es genial. ¿Cuántas noches te quedarás? Planeo quedarme 3 noches. ¿Qué opinas? Eso suena razonable. ¿Vas a explorar la zona? Definitivamente, quiero visitar las atracciones locales y probar la comida. Eso suena divertido. ¿Has comprobado si ofrecen visitas guiadas? Sí, lo hacen. Creo que una visita guiada sería útil para quienes visitan por primera vez. Buena idea. Es una excelente manera de aprender más sobre la historia. Exactamente, no puedo esperar a experimentar todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Lección 4. Acampar frente a senderismo. Hola Ana, acampar suena divertido, pero no estoy segura de hacer senderismo. Hola Juan, ¿por qué no? ¿No es una excelente manera de disfrutar de la naturaleza? Estoy de acuerdo, pero, ¿no es cansado a veces caminar? Puede serlo, pero las vistas y el aire fresco hacen que valga la pena. Eso es cierto. ¿Qué pasa si hacemos descansos regulares durante la caminata? Absolutamente. Además, podemos llevar algunos snacks para mantener la energía. Buena idea. ¿Qué tipo de snacks crees que deberíamos llevar? Me encantan las mezclas de frutos secos y las barras de granola, son fáciles y nutritivos. Perfecto. Planifiquemos pronto un viaje de acampada y senderismo. Lección 5. Perspectivas legales. Hola Ana, ¿sabías que es menos probable que un juez se deje influenciar por una moción que un jurado? Hola John, eso es interesante. ¿Qué crees que influye en sus decisiones? Creo que los jueces se basan más en pruebas y precedentes legales.
Verdadero. Un jurado puede dejarse influir por emociones e historias personales. Exactamente, es por eso que un abogado defensor puede preferir que un caso penal llegue ante un juez. Veo. Debe ser una elección estratégica basada en las particularidades del caso. Con seguridad, comprender el sistema legal puede ser bastante complejo. Realmente lo es. ¿Deberíamos profundizar en este tema la próxima vez? Gran idea, me encantaría explorar más sobre estrategias legales. Lección 6. Navegando por la ciudad. Buenos días, Ana, por supuesto. ¿A dónde intentas ir? Hola John, necesito llegar al centro de la ciudad. ¿Me puedes ayudar? Absolutamente. ¿Estás tomando transporte público o conduciendo? Estaba pensando en tomar el autobús, parece más fácil. Buena elección. El autobús suele ser conveniente para llegar al centro. ¿Sabes con qué frecuencia pasan los autobuses? Salen cada 10 o 15 minutos, por lo que no tendrás que esperar mucho. Eso es perfecto. Verificaré el horario del autobús antes de partir. Movimiento inteligente. Déjame saber si necesitas más ayuda con las direcciones. Lección 7. Las lecciones de Amy. Hola Ana, ¿has oído hablar de las lecciones de música de Amy? Hola Juan, sí. Escuché que ya ha recibido 3 lecciones. Así es, pero también escuché que Amy y su papá discuten durante las lecciones. En realidad, eso debe ser difícil para ambos. ¿Sobre qué discuten? Principalmente sobre la forma en que juega. Su papá quiere que ella siga las reglas estrictamente. Lo entiendo, pero es importante que Amy también se exprese. Exactamente, quizás necesiten encontrar un equilibrio entre disciplina y creatividad. Suena como un buen plan. Deberían comunicarse mejor al respecto. Verdadero, esperemos que puedan resolver sus diferencias para su crecimiento. Lección 8. Iniciar una colección. Hola Anna, he estado pensando en empezar una colección. Hola John, eso suena emocionante. ¿Qué quieres coleccionar? No estoy seguro todavía, podría optar por sellos o monedas. Ambos son interesantes. ¿Tiene algún consejo para un principiante? Sí, recomiendo centrarse en un tema o tipo específico. Eso es inteligente. Hace que sea más fácil encontrar y disfrutar de sus artículos. Exactamente, además, puede ser divertido aprender sobre su historia. Me encanta esa idea. Quizás yo también empiece a coleccionar algo. Debería, es una excelente manera de aprender y divertirse al mismo tiempo. Lección 9. Agencia libre. Hola Ana, ¿has estado siguiendo últimamente las noticias sobre la agencia libre? Hola Juan, sí. Es fascinante cómo los jugadores pueden negociar sus contratos. Bien, ahora tienen mucha más libertad para elegir sus equipos. Exactamente. Realmente cambia la dinámica en los deportes. ¿Crees que mejora la competencia?
Definitivamente. Más opciones pueden generar equipos más fuertes y juegos emocionantes. Estoy de acuerdo, también mantiene a los fanáticos interesados con sus jugadores favoritos. Con seguridad. Es interesante ver cómo evolucionan las estrategias cada temporada. Estemos atentos a cómo se desarrolla este año. Lección 10. La salud importa. Hola Anna, ¿has descansado lo suficiente y has comido bien? Hola John, la verdad es que no. Últimamente he estado descuidando mi salud. Eso no es bueno. ¿Qué te ha mantenido tan ocupado? El trabajo ha sido agitado y no he priorizado mis comidas. Entiendo, es fácil olvidarse del cuidado personal durante las horas punta. Exactamente. Necesito configurar recordatorios para tomar descansos y comer adecuadamente. Es una buena idea, tal vez puedas preparar comidas los fines de semana. Sí. Eso ahorraría tiempo y me ayudaría a comer más sano durante la semana. Hagamos un plan juntos para mantenernos saludables y motivados. Lección 11. Servicios de transporte. Hola Ana, ¿hay algún servicio de transporte disponible hasta el hotel? Hola John, sí que hay un servicio de transporte gratuito al centro. Eso es conveniente. ¿Con qué frecuencia se ejecuta? Sale cada 30 minutos, por lo que es bastante fácil de captar. Perfecto, eso hará que explorar la ciudad sea mucho más sencillo. Exactamente. Además, no tendrás que preocuparte por el aparcamiento. Esa es una gran ventaja. ¿Hay algún lugar específico que recomiendes visitar? Definitivamente. El museo y el parque son visitas obligadas. Suena como un gran plan, no puedo esperar para verlos. Lección 12. Opiniones sobre el color del cabello. Hola Ana, mi madre decía que teñirse el pelo era una moda tonta. Hola Juan, ¿en serio? ¿Qué dijo sobre tu color de cabello? Dijo que no me vería bien con colores brillantes. Es interesante. ¿Quieres probar un color atrevido? Estoy tentado, creo que podría ser divertido experimentar. Absolutamente. El cabello es una excelente manera de expresarse. Bien, pero también quiero respetar la opinión de mi mamá. Quizás podrías probar primero con un cambio sutil, como mechas. Es una buena idea, es un buen compromiso. Lección 13. Maravillas del clima. Hola Ana, ¿cómo está el clima hoy afuera? Hola John, está soleado y cálido. Perfecto para dar un paseo. Eso suena encantador. ¿Tienes planes de salir? Sí, estoy pensando en dar un paseo por el parque. Gran elección. Un paseo bajo el sol es refrescante. Absolutamente. Quizás traiga un libro para leer en un banco. Eso suena relajante. ¿Qué libro estás leyendo? Estoy leyendo una novela de misterio, me mantiene al borde de mi asiento. Lindo, me encanta un buen misterio. Cuéntame cómo es. Lección 14. Recomendaciones para principiantes.
Buenos días, Anna. Buen punto sobre comenzar algo nuevo. Hola John, ¿tienes alguna recomendación para principiantes? Sí, creo que empezar con algo sencillo es lo mejor. Eso tiene sentido. ¿Con qué empezaste cuando empezaste? Empecé con recetas básicas de cocina. Fueron fáciles de seguir. Cocinar es una gran elección. ¿Cuál fue tu primer plato? Hice huevos revueltos. Resultaron sorprendentemente bien. Eso es increíble. Es una excelente base para comidas más complejas. Exactamente. Una vez que domines los conceptos básicos, podrás explorar más. Lección 15. El comportamiento del bebé. Hola, Anna. Mi bebé a veces no es perfecto. Hola Juan, eso es normal. ¿Qué hace ella? A veces se enoja o se queja sin motivo alguno. Los bebés pueden ser impredecibles. ¿Has notado algún patrón? En realidad no, pero creo que podría estar cansada o hambrienta. Eso tiene sentido. Los bebés expresan sus necesidades de manera diferente. Sí, se trata de aprender lo que ella quiere en ese momento. Exactamente. El simple hecho de ser paciente y observador puede ayudar mucho. Verdadero, es una experiencia de aprendizaje para ambos. Lección 16. Charla sobre cuidado dental. Hola, Ana. Acabo de hacerme un chequeo dental y el dentista dijo que tengo dientes sanos. Hola John, eso es fantástico. ¿Le dijiste que usas hilo dental todos los días? Sí, lo hice, quedó impresionado y dijo que realmente ayuda. Es genial escuchar eso. Usar hilo dental puede marcar una gran diferencia. Absolutamente, he notado que mis encías se sienten más saludables desde que comencé. Bien por usted. ¿Tiene algún otro consejo para mantener los dientes sanos? Beber mucha agua ayuda y trato de evitar los bocadillos azucarados. Esos son consejos sólidos. Necesito ser más consistente con mi rutina. Podemos motivarnos unos a otros para mantenernos al día con nuestro cuidado dental. Lección 17. Búsqueda de hoteles. Buenos días, Anna. ¿Encontraste alguna buena opción de hotel? Hola Juan, sí. Encontré algunos hoteles que parecen agradables. Genial. ¿Qué ofrecen que te llamó la atención? Uno tiene una piscina fantástica y desayuno de cortesía. Suena perfecto para relajarse después de un largo día. Sí. Además, la ubicación está cerca de las atracciones. La comodidad es clave. ¿Están dentro de tu presupuesto? Ellos son. Creo que tendremos una estancia cómoda sin gastar demasiado. Impresionante. Reservémoslo pronto para no perdérnoslo. Lección 18. Aventura en Florida. Hola, Anna. Nos vamos a Florida el mes que viene. Hola John, eso es emocionante. ¿Es tu primera vez allí? Sí, lo es. He oído mucho sobre las playas. Genial. Asegúrate de visitar los Everglades, es impresionante. Lo haré.
Siempre quise ver la vida salvaje única allí. Te encantará. Y no olvides probar algunos mariscos locales. Suena delicioso. ¿Algún lugar específico que recomiendes? Sí, hay un famoso mercado de pescado que es de visita obligada. No puedo esperar. Parece un viaje increíble. Lección 19. Llegadas culturales. Hola Ana, ¿te enteraste de las diferentes llegadas culturales? Hola Juan, sí. Leí que están llegando inmigrantes de Perú y Ecuador. Exactamente, y luego llegó también el alemán Fährmann de Venezuela. Es fascinante ver cuán diversas se están volviendo nuestras comunidades. Absolutamente, cada cultura aporta tradiciones y sabores únicos. Me encanta eso. ¿Has probado algún alimento nuevo de estas culturas? Sí, probé el ceviche de Perú y estaba delicioso. Necesito probar eso. Suena refrescante y sabroso. Debería, explorar diferentes cocinas es siempre una aventura. Lección 20. Ideas brillantes para la visibilidad. Hola Ana, estaba pensando que podríamos mejorar la iluminación exterior para mejorar la visibilidad. Hola John, esa es una idea inteligente. ¿Qué tipo de iluminación estás considerando? Estoy pensando en luces que funcionan con energía solar, son ecológicos y rentables. Gran elección. También añaden un ambiente agradable al espacio. Exactamente, además, son fáciles de instalar ya que no se necesita cableado. Y también pueden ayudar a mejorar la seguridad durante las actividades nocturnas. Bien, es importante sentirse seguro al aire libre. ¿Alguna área específica en la que creas que deberíamos centrarnos? Quizás el camino y cerca de la entrada serían lugares ideales. Buena llamada, una iluminación clara definitivamente puede marcar la diferencia en esas áreas. Lección 21. Conciencia ambiental. Hola Ana, ¿has oído hablar de reducir nuestra huella ambiental? Hola Juan, sí. Es un tema muy importante estos días. Absolutamente. ¿Cuáles crees que son algunas formas efectivas de comenzar? Creo que usar menos plástico y reciclar más puede tener un gran impacto. Eso es cierto. Además, reducir el consumo energético en casa ayuda mucho. Con seguridad. Cosas simples como apagar las luces cuando no están en uso son importantes. Y el uso de electrodomésticos de bajo consumo puede ahorrar dinero y recursos. Exactamente. Cada pequeño esfuerzo cuenta para un planeta más saludable. Difundamos conciencia e inspiremos a otros a unirse. Lección 22. Actualizaciones de electrodomésticos. Hola Ana, ¿qué crees que deberíamos comprar primero para nuestra casa? Hola John, creo que un refrigerador nuevo sería genial, el nuestro se está haciendo viejo. Estoy de acuerdo, un modelo energéticamente eficiente nos ahorraría dinero a largo plazo. Definitivamente. Además, los frigoríficos más nuevos tienen mejores opciones de almacenamiento. Bien, me encanta la idea de tener estantes ajustables y cajones frescos.
Hace que organizar la comida sea mucho más fácil. ¿Has mirado alguna marca? He oído cosas buenas sobre Samsung y LG. Tienen excelentes críticas. Esas marcas son populares. Comparemos características y precios antes de decidir. Suena como un plan. Estoy emocionado de elegir uno nuevo. Lección 23. Conceptos básicos del gimnasio. Buenos días, Anna. Escuché que el gimnasio recomienda usar ropa cómoda para hacer ejercicio. Hola John, eso tiene sentido. Es importante sentirse bien mientras hace ejercicio. Exactamente. ¿Hay taquillas en el centro para nuestras cosas? Sí, creo que tienen taquillas y duchas disponibles. Genial. Es conveniente refrescarse después de hacer ejercicio. Absolutamente. Además, mantiene nuestras pertenencias seguras mientras hacemos ejercicio. ¿En qué tipo de entrenamiento planeas concentrarte? Estoy pensando en una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza para mantener el equilibrio. Ese es un plan sólido. Quizás me una a ti para algunas sesiones de entrenamiento de fuerza. Lección 24. Rutina de ejercicios. Hola Anna, últimamente he estado haciendo una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Hola John, eso es increíble. ¿Cómo te va? Se siente genial. El cardio ayuda con la resistencia y el entrenamiento de fuerza desarrolla los músculos. Eso es cierto. Me encanta cómo se complementan. Exactamente. Además, mantiene los entrenamientos interesantes y atractivos. ¿Tienes un horario específico que sigues? Sí, alterno días entre ejercicios cardiovasculares y de fuerza. Eso suena efectivo. Debería probar esa rutina también. Definitivamente deberías hacerlo. Es motivador tener un plan en marcha. Lección 25. Cenar en la playa. Hola Anna, mientras haces eso, buscaré algunos restaurantes en Seaside que podamos probar. Hola John, eso suena como un plan. ¿Tiene alguna cocina específica en mente? Estaba pensando que deberíamos probar algunos mariscos locales. Se supone que debe ser fresco y delicioso. Gran idea. He oído que hay un famoso lugar de sopa de almejas allí. Me encanta la sopa de almejas. ¿Lo has probado alguna vez? Sí, es cremoso y sabroso. No puedo esperar a tener algunos en la playa. Definitivamente, también busquemos lugares con asientos al aire libre. Buena llamada. Comer al aire libre será agradable con la brisa del mar. Buscaré reseñas para encontrar los mejores lugares. Será un viaje agradable. Lección 26. Influencia del deporte. Hola Ana, estaba leyendo sobre cómo desacoplaron los malditos modelos del sistema deportivo de las escuelas públicas inglesas. Hola John, eso es interesante. ¿Cómo afectó eso a la cultura deportiva? Bueno, creó una división entre la clase alta y otros atletas. En realidad, no me di cuenta de eso. ¿Qué tipo de deportes eran populares entre los chicos de clase alta? Deportes como el cricket y el rugby eran bastante comunes. Tenían mejores instalaciones.
Eso tiene sentido. El acceso a los recursos realmente puede cambiar el juego. Exactamente, es fascinante ver cómo los factores socioeconómicos influyen en los deportes. Me encantaría saber más sobre este tema alguna vez, es bastante intrigante. Con seguridad, hay tanta historia detrás de esto. Lección 27. Historia de Cuba. Hola Ana, ¿sabías que Cuba se independizó en 1902? Hola Juan, sí. Ese es un año importante en su historia. Bien, y luego, en 1959, Cuba se convirtió en un país comunista. Ese es un cambio importante. ¿Qué crees que llevó a ese cambio? Hubo muchos problemas sociales y económicos que contribuyeron a la revolución. Puedo ver cómo eso llevaría a la gente a buscar un gobierno diferente. Exactamente, es interesante estudiar cómo esos acontecimientos dieron forma a la Cuba actual. Absolutamente. La historia realmente nos ayuda a comprender mejor los acontecimientos actuales. Me encantaría hablar más sobre eventos históricos contigo. Lección 28. Exploración artística. Buenos días, Anna. Estaba leyendo acerca de cómo la India suministró la mayor parte de la demanda de arte en el siglo XIX. Hola John, eso es fascinante. ¿De qué tipo de arte estamos hablando? Principalmente textiles y pinturas. Varios pintores viajaron al territorio indio para crear arte. ¡Wow! Debe haber sido una experiencia increíble para ellos. Sí, los colores y estilos del arte indio son vibrantes y únicos. Me encanta cómo el arte refleja la cultura y la historia. ¿Se destacó algún pintor específico? Sí, algunos pintores británicos famosos como Thomas Daniel eran conocidos por sus paisajes. Eso es asombroso. Me encantaría aprender más sobre sus trabajos. Con seguridad, explorar la historia del arte siempre es inspirador. Lección 29. Regreso deportivo. Hola Ana, ¿te enteraste del breve regreso de Michael Jordan a la NBA? Hola Juan, sí. Fue sorprendente después de retirarse. ¿A qué liga estaba afiliado? Estuvo con los Washington Wizards durante ese tiempo. Bien. Es fascinante cómo un jugador de su calibre regresó al juego. Exactamente, todavía tenía habilidades increíbles, incluso después de todos esos años. ¿Se desempeñó bien durante ese regreso? Lo hizo, pero no fue exactamente lo mismo que en sus mejores años con los Bulls. Eso tiene sentido. La liga había cambiado mucho desde que empezó. Verdadero, siempre es interesante ver cómo las leyendas se adaptan a los nuevos desafíos. Lección 30. Conversaciones de café. Buenos días, Ana. Acabo de tomar una taza de café con mucho cuerpo que fue increíble. Hola Juan, eso suena genial. ¿Qué marca probaste? Recientemente compré una mezcla etíope. Tiene sabores tan ricos. Me encanta el café etíope. Suele ser afrutado y floral. Exactamente, es refrescante tener un sabor único en el café. ¿Lo bebes negro o con nata y azúcar?
Lo prefiero negro para disfrutar todo el sabor. ¿Y tú? Yo suelo añadir un chorrito de nata. Equilibra muy bien el sabor. Eso suena delicioso. Deberíamos tener un día de degustación de café juntos. Lección 31. Demanda de software. Hola Ana, ¿sabías que el sector tecnológico está en auge? Hola Juan, sí. La demanda de software se está disparando en este momento. Exactamente, las empresas buscan soluciones innovadoras para seguir siendo competitivas. Eso es cierto. Es emocionante ver surgir tantas nuevas empresas. Estoy de acuerdo, muchos jóvenes emprendedores están aportando nuevas ideas. ¿Qué áreas crees que tienen mayor potencial? Creo que la inteligencia artificial y la ciberseguridad son campos realmente en crecimiento. Definitivamente. Esas áreas serán cruciales para el futuro de la tecnología. No puedo esperar a ver qué avances vienen a continuación. Lección 32. El auge del remo. Hola Ana, estaba leyendo sobre el deporte del remo en sus primeros años de formación. Hola John, eso suena intrigante. ¿Qué descubriste? La combinación de éxito atlético y popularidad entre los espectadores ayudó a que creciera significativamente. Es interesante. ¿Algunos atletas contribuyeron a esa popularidad? Sí, algunos remeros clave se hicieron famosos y atrajeron grandes multitudes a los eventos. Me lo puedo imaginar. La participación de los espectadores es muy importante para los deportes. Absolutamente, crea una atmósfera vibrante y fomenta una mayor participación. ¿Crees que el remo ha mantenido esa popularidad a lo largo de los años? Lo ha hecho, pero también se enfrenta a la competencia de otros deportes. Es fascinante ver cómo evoluciona. Lección 33. Productividad y compromiso. Hola Ana, estaba pensando en lo importante que es mantener la productividad y el compromiso en un equipo. Hola John, absolutamente. Garantiza que todos trabajen eficazmente hacia objetivos comunes. Bien, cuando los miembros del equipo están comprometidos, tienden a estar más motivados y creativos. Exactamente. ¿Qué estrategias cree que funcionan mejor para mejorar el compromiso? La retroalimentación periódica y la comunicación abierta pueden marcar una gran diferencia. Estoy de acuerdo. Ayuda a los miembros del equipo a sentirse valorados y escuchados. Además, las actividades de formación de equipos pueden fomentar mejores relaciones entre colegas. Eso es cierto. Las relaciones sólidas conducen a una mejor colaboración en los proyectos. Definitivamente, se trata de crear un entorno en el que todos se sientan empoderados.